Lo que voy a presentar es un poco una presentación de empresa y algunos conceptos en cuanto a la selección de un sistema de recarga de vehículos eléctricos. Primeramente, mencionar que Control es una empresa española radicada en Barcelona, en Vila de Cabals. El único que no está ahí soy yo, que vivo en Argentina, pero todos mis compañeros sí están físicamente ahí. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a fabricar sistemas de recarga vehicular y cuando menciono sistema de recarga para vehículo eléctrico me refiero no solo al cargador, sino a un sistema de gestión dinámico de carga y a una plataforma en la nube, un back office en este caso, que conforman este sistema que estuvimos conversando y también en las ponencias anteriores. Todos nuestros productos, innovación, desarrollo e investigación son desarrollados en nuestra propia casa, en los cuales finalmente terminamos un producto que siempre está con los últimos avances de la tecnología, vamos un poco de la mano de los fabricantes de autos eléctricos y lo que van requiriendo. Para entrar en producto, como todos ustedes saben, hubo otras ponencias que muy bien lo explicaron, los autos eléctricos no tienen un tanque de combustible líquido, tienen una batería en los cuales el combustible es la energía y la energía es una simple fórmula que es potencia por tiempo. Pero además el auto eléctrico tiene un cargador a bordo que es el que define la potencia que le va a solicitar al cargador y la potencia que le va a solicitar a la red eléctrica. Por lo tanto, acá ya estamos hablando, mencionando que hay varios actores en este sistema. El sistema de recarga de infraestructura se comporta, de un lado está el auto eléctrico y el propietario del auto eléctrico, que es alguien que hay que tener siempre en cuenta, el cargador en el punto medio, del otro lado del cargador se encuentra la red eléctrica y para los cuales hay un estudio previo, como recién comentó el ponente anterior de Vectra, que se dedican a hacer ese tipo de estudios, y por arriba, por algún lugar, existe una nube, una plataforma en la cual le permite gestionar el uso del cargador, hacer los sistemas de cobro, de pago, verificar el funcionamiento, y todo esto conforma el sistema de recarga. Por lo tanto, los cargadores se dividen en cargadores en AC y en cargadores en DC. Los cargadores en AC, que van de potencia desde 3,7 kW, 11 hasta 44 kW, y los cargadores en DC que van hasta 44 kW, y luego pasamos a cargadores en DC, donde cargan directamente sobre la batería del vehículo eléctrico en potencias de 25, 50, 100 y 150 kilos. Por lo tanto, estamos manejando, considerando potencias que no es simplemente conectar el vehículo eléctrico al cargador en el mismo toma eléctrico donde se conecta, por ejemplo, el microondas, como a veces hay algunas imágenes. Dependiendo de la potencia, existen otros requerimientos que son necesarios estudiar. Cuando seleccionamos un cargador para auto eléctrico, están los aspectos técnicos, que es la potencia, el tipo de conector, la tensión, la red, si es un sistema monofásico, trifásico, bifásico, etc. Son datos netamente técnicos que atañen a la construcción y la fabricación de cada uno de estos cargadores. Sin embargo, existen otros puntos que son necesarios considerar que no son tan técnicos, pero sí son muy importantes. Uno de estos puntos es el lugar de emplazamiento, el lugar donde se va a destinar este cargador. Como mencioné antes, que el tanque de combustible autoeléctrico es una batería, la batería acumula energía es potencia por tiempo. Si mi cargador va a estar instalado en un lugar donde el vehículo eléctrico tiene una determinada cantidad de tiempo prolongado en horas, por ejemplo, para la recarga, como puede ser la carga en una residencia, en un parque o en un garaje, un estacionamiento de una empresa, donde me estoy refiriendo a cargas que pueden durar varias horas. Por lo tanto, será más conveniente colocar cargadores lentos, cargadores en AC, porque durante esas horas de funcionamiento permitirán cargar, protegiendo la vida útil de la batería hasta la potencia requerida. En cambio, si
el punto de carga es en lugares donde el tiempo de permanencia del auto es acotado, es decir, dejo de hablar de horas de disponibilidad para estar cargando y paso a hablar de minutos, 20, 10 minutos, 7 minutos, necesitaré mayor cantidad de potencia para acumular la misma cantidad de energía que me permite recorrer una cantidad de kilómetros. Por lo tanto, una selección o un punto a tener en cuenta para la definición del modelo del cargador es el lugar físico de instalación y cuál va a ser su uso. Traducido tal vez en datos técnicos a que estamos más acostumbrados, quiere decir esta tabla y esta imagen. Que si dispongo que mi vehículo eléctrico esté detenido 2 horas o algo más de 2 horas con cargadores en AC de 7,4 kilowatts, almacenaré una cantidad de energía suficiente para recorrer una cantidad equivalente a unos 100 kilómetros. Sin embargo, si mi punto de recarga está destinado a vehículos y usuarios de esos vehículos eléctricos que no disponen de un excesivo tiempo de detención, por ejemplo, en horas, y solamente se dispone de un tiempo de recarga acotado, limitado a minutos, si utilizas un cargador de 7,4 a 11 kW, la energía acumulada almacenada en la batería será pequeña y no podré recorrer, no tendré una buena autonomía de recorrido. Por lo tanto, en este caso, necesito cargadores de mayor potencia. A los cargadores de mayor potencia ya no puedo pasar a través del cargador on-board del vehículo eléctrico y debo cargar directamente sobre la batería. En estos casos, lo aconsejable es colocar cargadores de corriente continua en potencias de 50, 100 a 150 kilovatios y también de potencias superiores. Evidentemente, a mayor requerimiento de potencia, el costo tarifario será mayor. En algunos países de América, las tablas tarifarias son bastante diferentes entre sí. En Argentina, por ejemplo, tenemos una tarifa plana o una tarifa única. En Chile hay una tarifa diferenciada a partir de las 23 hasta las 6 de la mañana. En Perú hay una triple tarifa, etc. Y en algunos lugares, como por ejemplo en Ecuador, se coloca una tarifa preferencial o diferente para la recarga de vehículos eléctricos. Pero el otro concepto que mencioné que se tiene en cuenta es el tiempo destinado a la carga. Es decir, antes hablamos de lugar, ahora hablamos de tiempo. Existe un concepto también que pocas veces se tiene en cuenta y que bien fue explicado por el exponente anterior, en los cuales yo tengo varios cargadores en una misma instalación. Muchas veces se piensa en colocar una cantidad de cargadores sin tener en cuenta que del otro lado del cargador existe la red eléctrica. Y la red eléctrica, en ese punto, en esa acometida, puede ser capaz o no de entregar la potencia que requiero. El cargador debe estar disponible para funcionar en cualquier momento. Esto quiere decir que si tengo una cantidad de cargadores, puedo considerar que esto tiene un factor de simultaneidad 1, todos van a funcionar al mismo tiempo a su máxima potencia, por lo tanto lo que tendré que hacer es solicitar una mayor potencia a la red eléctrica. Este término que parece tan fácil mencionarlo en cuanto a solicitar una mayor potencia, posiblemente sea sencillo y de bajo costo, o sea todo lo contrario, porque en ese punto la red eléctrica no está preparada, sea necesario cambiar el transformador de potencia, acometidas, celdas, interruptores, etc. Pero el objetivo es que los cargadores y todos los usuarios y propietarios de esos cargadores puedan cargar en el momento que ellos lo crean conveniente. Entonces, supongamos que tenemos una instalación donde tenemos un interruptor y ese interruptor son unos 180 amperes aproximadamente, por dar un ejemplo. Aparece el primer vehículo eléctrico, cargará a 32 amperes la potencia máxima de este modelo de cargador de 7,4 kW y está bien cargando. El segundo vehículo hará lo mismo, tendrá 32 amperes de carga, lo mismo con el tercero, lo mismo con el cuarto vehículo. Cuando aparece el cuarto vehículo y aparece el quinto vehículo, si a los 52 amperes que me restan desde el consumo total respecto de la corriente máxima que está pasando a este interruptor,
tendría disponible para el próximo vehículo 22 amperes. Es decir, que la aparición de un próximo vehículo al punto de carga me va a demandar 32 amperes, que sumado a los corriente total que tengo en este momento, hará que supere la corriente máxima del interruptor, que traducido desde el punto de vista eléctrico, superará el término de potencia demandada o de potencia contratada. Superar el término de potencia demandada o de potencia contratada, que es el valor promedio cada 15 minutos, implica en algunos lugares, en algunos países, fuertes penalizaciones. En algunos lugares las penalizaciones es una penalización en ese mes, en otros lugares es una penalización durante 6 meses, estamos hablando de una potencia promedio, en otros lugares es un pase automático a una tarifa inmediata superior, por lo tanto tendrá mayor costo. Es decir, la rentabilidad de mi sistema, tanto desde el punto de vista económico y la eficiencia energética desde el punto de vista energético no es la adecuada. Entonces, cuando venga este próximo vehículo, que ya no va a tener 32 amperes disponibles, sino va a tener menor corriente, nosotros en Circontrol disponemos de un sistema, una gestión dinámica de carga, dinámica porque es en tiempo real sobre lo que estamos midiendo y de la carga respecto a la carga del vehículo eléctrico, que lo que hará que en vez de que el último vehículo tenga solamente disponibilidad de cargar 20 amperes, este sistema, este software con este hardware, se comunicará con cada uno de los cargadores y limitará su potencia de salida. Por lo tanto, habiendo 6 vehículos eléctricos cargando en 6 cargadores, no superan la corriente máxima, pero todos cargan en forma igualitaria. Luego vendrá un sexto vehículo, todos cargarán a 25 amperes, luego vendrá un séptimo vehículo, imaginemos que se trata de una flota y a medida que van llegando las camionetas o los buses o las camionetas reparto van a ir cargando, este cargará 22 amperes y luego llegará el último propietario, el último usuario de este cargador, supongamos ahora que es un condominio y ese condominio cada uno tiene un cargador y todos quieren cargar. El último cargará, de acuerdo a que el sistema le informe a cada uno de los cargadores, a 20 amperes. Por lo tanto, lo que hago es que cada vehículo eléctrico cargará a 20 amperes, no dejará cargar, cargará a una potencia menor, pero logré el objetivo de no superar la potencia máxima contratada. Esto se entiende netamente y es aconsejable en el punto de vista de eficiencia energética. La potencia máxima contratada varía en algunos lugares, pero básicamente es un término de potencia, que es una potencia promediada en una ventana de 10 o 15 minutos. No significa que yo voy a poder estar excedido en la potencia durante mucho tiempo. Significa que si en una sola ventana, en un solo periodo de esos 10 o 15 minutos, excedí la potencia máxima, excedí la potencia declarada, la utilitaria, la distribuidora de electricidad, me cobrará una penalidad. Aunque yo el resto del tiempo, el resto del mes, esté por debajo de esa potencia, solamente por haber excedido en esos 10 minutos pagaré una penalidad. Por lo tanto, al momento de dimensionar una red o una infraestructura de carga, a lo comentado anteriormente, el lugar de carga, el tiempo de instalación, los requerimientos de potencia de la red es un factor fundamental. Esto requiere un anteproyecto, un estudio previo. Obviamente no es complejo, no es una gran obra de ingeniería, pero sí me apoyo mucho en los dos ponentes anteriores en los que decían a los requerimientos de potencia y a los estudios previos, sobre todo para saber si la red en la acometida, en el punto de la acometida, es capaz de soportar o de entregar esa potencia. Pero como mencionaba que el sistema de infraestructura es, como dije antes, un sistema que está compuesto por varios actores y uno de esos actores son los operadores, es importante que los cargadores, los operadores y hasta los propietarios de los vehículos eléctricos dispongan de plataformas de gestión. Existen en términos generales, dos sistemas, dos plataformas, que unas se llaman back office y otras se llaman backend, pero la importancia de que los cargadores sean capaces de comunicarse con una de esas plataformas es porque facilitan la vida y el uso de estos cargadores.
Me refiero a que desde una plataforma para el propietario, para el operador de punto de carga, como para el usuario, puedo ver si el cargador está funcionando, ubicar geográficamente ese cargador en tiempo real, que los cargadores se interrelacionen con ya sistemas existentes, por ejemplo, sistemas de estacionamientos, conocer en qué momento la tarifa es más conveniente para hacer esa carga, permitir a los usuarios cargar o descargarse. Esto es un punto importante porque a través de una plataforma y a través de un determinado protocolo, puedo saber el estado del cargador, hacer un diagnóstico y hasta hacer una actualización y poder verificarlo. Reduce considerablemente este tipo de metodología los tiempos de operación y aprovechamiento. Si tengo toda esta información, obviamente también puedo generar informes, estado de fallas, historial de los usuarios y simular facturas. Pero todo esto que estoy hablando acá de plataformas, es importante que los cargadores y las plataformas hablen el mismo idioma. Ese hablar en el mismo idioma significa que hay un protocolo internacional que todos seguimos, que es el OCPP, en sus versiones 1.5, 1.6, JS, etc. Ayer hubo un colega que también mencionó el concepto de la interoperabilidad, que es justamente ese. La interoperabilidad significa que a través de un idioma común, el protocolo OCPP 1.6, diferentes cargadores se pueden comunicar con diferentes plataformas. Esto también va a traer a consecuencia de que la idea es homogeneizar y que alguien no tenga 20 llaveros, 20 toques, 20 claves diferentes para diferentes modelos de cargadores para diferentes plataformas. ¿Qué significa? Que una estructura de un punto de carga puede estar definido en que una compañía, por ejemplo, un administrador de estacionamientos, un administrador de cadena de restaurantes, una red de shopping, a su vez tiene otros clientes que son lugares donde se le renta ese espacio, ese lugar, donde se envían facilitadores que de alguna manera pueden vender el servicio de cargo, revender la energía. Y a la vez esos facilitadores son los que tienen los puntos de carga. Esto es en muy grandes rasgos lo que hace una plataforma. Pero el objetivo principal de todas estas plataformas, la relación, la interrelación y la interoperabilidad es facilitar el uso del cargador, ya que la infraestructura de carga aún es escasa para la cantidad de vehículos que hay, con las proyecciones que hemos conversado estos días de la cantidad que se espera de crecimiento del mercado, también habrá mayor necesidad de punto de carga. Entonces, uno de los objetivos es que se pierda ese temor de dónde voy a recargar, de dónde tengo el próximo punto de carga, si ese punto de carga es compatible con mi vehículo, si ese punto de carga aceptará no un pago con tarjeta de crédito, etc. Entonces, volvemos a lo mismo. La manera de facilitar esos puntos, esa accesibilidad a esos puntos de carga, es hablando todos en el mismo protocolo, y en este caso se llama el OCPP. El protocolo OCPP me va a permitir integrar a sistema, por ejemplo, de estacionamientos, donde el pago del estacionamiento, del parqueadero, del parking, como se quiera llamar en cada lugar, sea el mismo y unificado con el pago de la recarga de energía. El sistema OCPP, a través de una plataforma back office, como es en nuestro caso que se llama Cosmos, me va a permitir la gestión de cada uno de los cargadores, generando una AP y sabiendo dónde está ubicado ese cargador, el tipo del cargador, el tipo de conector, y acá hago una mención. El tipo de conector es importante. Existen diferentes conectores de vehículos y no todos los países utilizan los mismos conectores. Existen los CHAdeMO, los S2, los tipo 1, tipo 2 y existen otro tipo de conectores que algunos se parecen pero no son iguales, y a veces lo que más preocupa es la geometría de ese conector, que sea exactamente compatible con el sistema de carga. Pero además, volviendo al tema anterior, también los cargadores, como en las plataformas, deben permitir la facilidad del acceso y del pago. La facilidad del acceso, ya sea por una tarjeta RFID o un QR o un toque, y la facilidad del sistema de pago, es decir, que los cargadores puedan tener
un sistema de pago a través de una tarjeta de crédito, de contactless o una tarjeta de débito que permita el pago inmediato o la habilitación y el pago inmediato de ese proceso de carga. Todo esto se engloba en las plataformas. En nuestro caso, es una plataforma que se llama Cosmos, es un back office, es decir, puedo gestionar, leer, ver el estado y simular facturas. O también existen plataformas en el mercado que se llaman backend que hacen esto mismo, pero básicamente están orientados al cobro, al descuento en forma inmediata o al cobro en relación con las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito o el método de pago que se utiliza. Entonces, básicamente lo que pretendí mostrar en esta breve presentación es que el cargador forma parte de un sistema de una infraestructura de carga de diferentes actores. Uno de esos actores es el cargador, otro de esos actores es el vehículo eléctrico, pero hay alguien que es el propietario del vehículo eléctrico en los cuales debe tener la mayor facilidad para acceder a cualquier tipo de cargador. Y para los que estamos del otro lado, desde la ingeniería, desde el punto de instalación del punto de carga, desde el fabricante del cargador, pensar que el cargador es un elemento tal vez que es dominado, no tal vez, es dominado por el auto eléctrico, pero a la vez domina a la red eléctrica, pide potencia a la red eléctrica. Y debemos estar preparados y tener conocimiento de si la red eléctrica es capaz de soportar o abastecer esa cantidad de potencia que se requiere en ese instante. Por lo que yo veo en mi región, que me corresponde en América, existe la carga del vehículo eléctrico tiene una característica que es la imprevisibilidad. Es decir, no hay una curva de carga típico. Como no hay muchos vehículos eléctricos, los vehículos eléctricos cargan en cualquier momento, en cualquier instante, y se pide potencia en cualquier instante. Por lo tanto, la red eléctrica debe estar soportada para poder actuar y entregar la potencia en cualquier instante. Bueno, traté de ajustarme al tiempo requerido. De esto se trataba esta breve presentación. Nuevamente agradecer al organizador del evento y a todas las personas que están presentes, porque reconozco que tienen muy buena voluntad de estar escuchándonos en horarios así, en su caso, que ya casi salió fuera laboral, pero siempre les agradezco su atención y quedo a su disposición por cualquier consulta que quieran hacer. Desde ya, muchísimas gracias.